Radio Altajay. La Jungla Radio. Nos gusta estar cerca de ti. Bienvenidos, este es en su programa Encuentro con Dios, un devocional en la radio. Es un devocional con un tiempo muy especial, muy dedicado a que cada uno de nosotros, pues de verdad buscamos encontrarnos con Dios y encontrarnos con su sabiduría, con su consuelo, con sus palabras, porque adoramos a un Dios vivo, a un Dios que aun cuando es personal, pues no es humano, porque es Dios, pero se hizo hombre, y ahí el gran misterio, pero un misterio que fue revelado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es Encuentro con Dios, un devocional en la radio. Es un momento de intimidad con el Padre Celestial a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en el cual instruye Él a sus hijos, y también al instruir a sus hijos quiere ser luz hacia este mundo. Es importante que meditemos en su palabra y la apliquemos. Eso es lo que Él quiere, y esa es una manera en la cual Él nos habla y en la cual nos guía para que podamos ser prósperos en la vida. Y la prosperidad pasa por no tener riquezas, porque la verdad que las riquezas no nos dan prosperidad. Podrán darnos la prosperidad material y eso que lo dejamos así. Realmente la verdadera prosperidad pasa por la paz espiritual, por saber conducirnos en este mundo que es un mundo conflictivo, pero que gracias a Dios Él existe porque Él nos creó, pero que gracias a Dios también nos ha resuelto un problema, porque la vida pasa por la problemática, la vida pasa por la muerte, la vida pasa por las guerras, la vida pasa por el odio, la vida pasa por la injusticia. Pero hay una verdadera vida, que es la vida en Cristo Jesús, que pasa por tener una vida eterna y vivir en la verdadera paz, en la verdadera justicia y en la verdadera equidad. Ese es el propósito de Encuentro con Dios, un devocional en la radio. Él anhela que nosotros le busquemos desde temprano. En la Radio Altajay, en este programa que emitimos en esta frecuencia para nuestros oyentes y que también lo emitimos para todos aquellos que lo escuchan en podcast, empezamos muy temprano. En este 2021-2022, este programa se inicia a una hora muy adecuada, en un momento muy reflexivo, todos los martes, empezando el día, desde las 0 horas hasta la 1 de la madrugada, porque a esa hora hay muchos oyentes. Puedes estar en tu trabajo, hay muchas personas que trabajan en esos horarios. Puedes ser una persona que a esa hora todavía la carga del estrés, la carga laboral y ese desacelere de una vida tan vertiginosa, tan acelerante, hace que vayamos a conciliar el sueño sobre esas horas. Esos oyentes también existen, pero también están los oyentes en que tal vez están muy afligidos y no pueden conciliar el sueño por esa aflicción. También van para ellos. Pero también en el podcast lo puedes escuchar a cualquier hora del día. Queremos empezar con una alabanza. Queremos recordar que Encuentro con Dios es un devocional en la radio. Temprano yo te buscaré es una canción de Marcos Witt, pero la queremos hoy traer con el piano y la voz de una de las jovencitas de nuestra iglesia que hoy lo entrega para este programa, basado en el Salmo 63, porque este salmo nos da un refrigerio, nos da una luz, nos da un gran consuelo en la palabra de Dios, porque estaremos hablando este año y durante todas las noches de los martes, en esa madrugada y a la cualquier hora del día en que tú lo sintonices,
sobre la problemática que afecta nuestras vidas mentalmente. El estrés, la ansiedad, los problemas emocionales, los problemas mentales. Estamos viviendo desde el año 2020 una pandemia muy difícil que está dejando rastros no solamente en la parte de la salud, en lo que afecta a las defensas, en lo que afecta al sistema respiratorio, sino también, y otros órganos, sino también nuestra mente. Está tocando porque nos está volviendo locos, nos está creando una ansiedad terrible, no solamente por la enfermedad, un estrés tremendo, sino también por el desasosiego, por la desesperanza, porque la economía también se afecta, porque se han destruido cantidad de cosas, las fuentes de trabajo, los hogares, al no tener fuentes de ingresos, se han partido, está rompiendo nuestra sociedad. La corrupción también se está mezclando porque se está corrompiendo a través de vacunas, a través de ideologías y propuestas políticas mal encaminadas, egoístas, que en verdad no están buscando el interés del más débil y el más necesitado. Y aun cuando hay gobiernos que intentan procurarlo, hay otros que hay de todo. Pero en ese hay de todo y en el medio de toda esa problemática no podemos caminar con desesperanza. Hay un ser que es nuestro Dios, que quiere ayudarnos en medio de este conflicto, y ese es nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Por eso la primera alabanza pasa por escuchar ese Salmo 63, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Bienvenidos a esta hora del día, la mejor hora, la que tú quieras. Si es coincidente con la emisión en directo de este programa que va a los martes, pues bienvenido. Y si no, también en la hora en que tú te sintonices, porque queremos sintonizarnos con nuestro Dios. Le escuchamos a Él, Él también nos escucha. Y al escucharnos queremos adorarle por medio de la alabanza. Y esta alabanza es una oración, porque somos nosotros diciéndole a Él, te necesitamos, quiero buscarte. Y quiero hacerlo muy temprano, Señor. Yo me acerco a ti, Señor, porque te necesito. Mi alma, Señor, te anhela. Tiene sed de ti porque está preocupada, está cargada. Estoy estresado, la ansiedad me domina. Quiero ver, Señor, tu gloria y tu poder. Esto significa, quiero vivir en tu paz. Quiero estar en el sosiego. Quiero estar en el dulce refugio. Mi socorro, es decir, mi ayuda, mi pronto auxilio, has sido, eres y serás tú. Y en la sombra, cuando estamos agobiados, hablándolo metafóricamente, buscamos siempre el cobijo de un buen árbol que nos dé una sombra para poder descansar en ese frondoso árbol. Y en la sombra, que las inclemencias del tiempo, y en este caso las inclemencias de lo externo, de lo interno, que afectan nuestra mente, puedan encontrar sombra, no solo en ese árbol frondoso, sino en las alas de nuestro Dios, porque el ángel de Jehová, el ángel de nuestro Dios, acampa alrededor de los que le temen. Y esta es la propuesta que como creyentes queremos también darle a los no creyentes. Ven a Jesús, Él puede ser tu refugio. En nosotros los creyentes es nuestro refugio. Mi alma está pegada a ti, es decir, desde que decidí, Señor, que tú entraras a mi vida, mi alma está pegada a ti, no puedo separarme de ti. Y eso es lo que también queremos deciros y proponeros a vosotros, porque la diestra de tu poder me ha sostenido, tu diestra me ha sostenido. Esa es una mejor oración, qué buena oración, y es una respuesta muy confortante sobre la problemática, y de eso también hablaremos, estrés y ansiedad. Devocional con lectura de la palabra, devocional con oración, devocional con alabanza.
devocional mirando cuáles son los problemas que hay, y enfocaremos este año en la temática sobre enfermedades mentales, problemas emocionales, y en estas primeras semanas hablando del estrés y la ansiedad. Pero aquí está la primera alabanza, con la voz de nuestra hermana joven Laura y su piano, Temprano yo te buscaré. Alabado sea el Señor. Amén. Encuentro con Dios, un devocional en la radio, al que es digno de recibir todo el honor y toda la gloria, el Señor Jesucristo. Él es no el invitado, Él es el principal de este programa, de este devocional. Él nos invita, y Él nos invita a descansar en Él. Estamos hablando de estrés y ansiedad, y Él nos invita, también nos habla de la palabra. Lo que acabamos de escuchar es una oración basada en un salmo muy precioso, el Salmo número 63. De la Nueva Traducción Viviente, la Biblia, dice así este salmo, dice: oh Dios, tú eres mi Dios,
De todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo, oh Señor. Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado, me quedo despierto, pensando y meditando en ti durante la noche. Como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Pero los que traman destruirme acabarán arruinados, descenderán a las profundidades de la tierra, morirán a espada y se convertirán en comida de chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Todos los que juran decir la verdad lo alabarán, mientras que los mentirosos serán silenciados. Salmo 63, un salmo de David, un salmo de la Biblia, uno de los libros, de los 66 libros de la Biblia, porque uno de los libros de este devocional de Encuentro con Dios es la Biblia. El otro libro que estamos leyendo es Psicología para la Vida Diaria, de la doctora Esther Martínez, hermana en la fe cristiano-evangélica, quien basado en estos escritos de este libro y con la medicina y con la psicología, intentamos dar un aporte para esta temática. Un salmo que nos hace meditar mucho en la esperanza. Hablábamos y definíamos en el último programa, por eso siempre intento invitarlos a que lo estemos escuchando, y los que ya están sintonizados a ello, vayamos a los anteriores programas en el sentido de mirar lo que son definiciones, propuestas acerca de la temática, ¿no? Y hablando ya del estrés en esta semana, definíamos lo que era el estrés, mirábamos cuáles son las presiones que una persona pues puede tener desde cualquier frente para que se genere un momento y un estado de estrés en la vida de nosotros, ¿no? Una serie de cambios que ocurren alrededor de nosotros, dentro de nosotros, demandas de todo tipo, de otras personas, de situaciones, demandas incluso de uno mismo, y también causas espirituales. Hablábamos y ahondábamos en ello. Decíamos que el estrés nos pasa y está allí, pero realmente no nos estresa lo que nos pasa, que es bastante. Realmente lo que nos afecta de verdad es cómo reaccionamos ante lo que nos pasa, es decir, cómo reaccionamos ante el estrés. Y ahí es donde se crea el problema, ¿vale? Porque estrés lo vamos a tener siempre. La cuestión es cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. En realidad, en esa lista que les he mencionado y que detallamos de esas presiones que se ejercen alrededor y dentro de nosotros, las presiones pueden ser cualquier cosa que nos produzca un impacto preocupante o una tensión excesiva, y que solo puede ser valorada de forma subjetiva, ¿vale? No de una forma objetiva, sino de una forma subjetiva, ya que lo que puede ser fácil o llevadero para alguien, ahí está la subjetividad, puede constituir una fuente de estrés inmensa para otra persona. Entonces, por eso los grados de estrés son muy personales y son muy particulares, aun cuando los diagnósticos puedan ser generales o genéricos en ciertos aspectos, pero lo que se vive en cuanto al estrés y en cuanto a la ansiedad de una manera muy, muy personal. Lo que sí sabemos es que vivir en estrés permanente es muy perjudicial, ¿vale? Para la salud. Ahí entonces es donde estamos intentando buscar soluciones a esta problemática, soluciones médicas que pasan por ir al médico, en efecto,
el médico de familia, luego el médico especialista. Dentro de los médicos, en la parte del estrés, en la parte de la ansiedad, en los problemas mentales, etcétera, pues está lo que se llama la psicología, está lo que es la psiquiatría, ¿vale? Algunos recurren a otras ayudas externas, están lo que son los consejeros, pero aquí hay mucho peligro y es donde queremos, pues no se puede ir a cualquiera. La propuesta es de nosotros como cristianos evangélicos y aquí en la parte espiritual, ir a Dios. Y Dios, lo que declara este programa es Jesús, al que es digno y merecedor de recibir todo el honor y toda la gloria. Importantes profesionales de la psicología y de la medicina nos recuerdan que las personas que no son capaces de controlar su estrés pueden tener una tasa de fallecimientos de hasta un 40%. Aquí ya estamos hablando de datos estadísticos superior al resto de la población, ¿vale? El conocido Dr. Mayo nos deja una frase muy significativa para nuestra consideración en cuanto a este tema. Abro comillas, cito al Dr. Mayo, que está escrito en este libro, vuelvo y lo repito, la fuente bibliográfica, Psicología para la vida diaria, de la doctora Esther Martínez. Y dice así el Dr. Mayo, dice, si las personas no vivieran con tanto estrés, de la mitad a las 3/4 partes de las camas de mi hospital estarían vacías. Vale, entonces para meditar, para pensar, para reflexionar. Y reflexionamos en qué sentido, o sea, haciendo un interrogante, haciendo una pregunta a esta reflexión. Es decir, ¿qué quiere decir con esta frase el famoso doctor Mayo? La respuesta viene dada por lo que hemos escrito antes y hemos mencionado aquí en este programa y citado del libro en párrafos anteriores. 2 puntos. Las presiones y preocupaciones no se van a quedar solo a nivel mental. Invadirán el cuerpo. ¿Cómo? A través del sistema hormonal que regula el paso del estrés al cuerpo y que se conoce como, es un eje, ¿no? Como el eje de las ruedas, se llama el eje H de Holanda, H de Holanda, P de París, A de Alemania. El eje HPA, es decir, el hipotálamo, la pituitaria y lo adrenal. Estos 3 es el eje. Ahí está la parte que nos revela a través de los estudios psicológicos de la doctora Esther Martínez en su libro. Nuestro cuerpo está diseñado para reaccionar físicamente ante un peligro o cualquier presión que nos produzca ansiedad y miedo a fin de dar una respuesta. Es decir, ¿cuál es la respuesta? Luchar o huir. Y hay un punto medio. O permanecer allí paralizado y caer abatido. Es decir, no puedo quedarme paralizado porque caeré. Huir, luchar, ahí está la propuesta. Realmente la medicina pasa por la lucha del cuerpo, tanto en lo mental como en lo orgánico, por intentar en la lucha mantener en nuestros estados para que suban a niveles que produzcan en nuestro ser que podamos vivir de una mejor manera. Y eso tenemos que llenarlo de muchas cosas positivas, no solamente en la parte alimentaria, no solamente en la parte del ambiente, no solamente en la parte del desarrollo, sino también en la parte espiritual. Cuando eso ocurre, cualquier parte de nuestro organismo puede reaccionar. El aparato digestivo reacciona no haciendo sus funciones correctamente. Nuestros brazos, piernas y músculos alrededor de la nuca se tensan. El corazón se acelera. La presión sanguínea sube. Nuestra respiración hiperventila a niveles exagerados. Y estas reacciones son apropiadas y nos pueden salvar la vida en un momento de peligro inminente y real, luchando o huyendo, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre si todo este sistema de alarma se dispara continuamente por estrés
y ni luchamos ni huimos, que era la parte que yo decía que nos quedamos paralizados y caemos. Nos quedamos muy afectados con la química que generamos y que corroerá el cuerpo, lo que dará lugar a que el sistema de defensas quede también alterado, y con ello abrirá la puerta a la posibilidad de contraer cualquier otra enfermedad física. Es como cuando tú vas por la avenida medular y de pronto vas a la hora pico y tienes que atravesar la vía medular, ¿vale? Normalmente es que la atravesemos por el paso de peatones, ¿vale? Pero ¿qué de aquellos que tú ves que el coche no para y que sientes que te va a atropellar? ¿Y qué haces? ¿Te quedas paralizado? ¿Huyes o luchas? Podríamos decir no huyo, pero si huyes, huyes desordenadamente. Si luchas, sales de ahí de una manera ordenada. Es una pequeña muestra. Escuchamos esta alabanza de Jesús Adrián Romero, que nos habla precisamente de que a los pies de Jesús tenemos un descanso en Él y una propuesta de luchar en Jesús. Solo no podemos, pero con Jesús sí. Escuchemos esta preciosa alabanza y continuamos con este devocional en la radio. Amén. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Descansa en Él en esa noche. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón.
cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Levanta tus manos al cielo y descansa en él en esta noche. Hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor. Encuentro con Dios, un devocional en la radio, hablando del estrés y de la ansiedad. ¿Y qué dice Dios? Leemos la Biblia. En la Biblia, en la carta a los Romanos, es un libro que está en el Nuevo Testamento, escrita por el apóstol Pablo. En el capítulo 8, en el versículo 28 en adelante, dice el apóstol Pablo, dice: sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Está hablando nada más ni nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y aquí está hablando de la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo, de Dios mismo, muerte y resurrección, y muerte en una cruz, y para poder morir, pues se hizo hombre, la natividad. Y entonces pregunta el apóstol Pablo: ¿entonces no nos dará también todo lo demás?
¿quién se atreve a acusarnos a nosotros? A nosotros que nos ha elegido Dios. Solo Dios sabe a quiénes ha elegido. ¿Acaso hay algo, y avanzo hasta el versículo 35 para entrar en la sintonía de la esperanza de la palabra, que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Dice el apóstol Pablo, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la problemática de las enfermedades mentales, hablando del estrés y de la ansiedad, y en asuntos espirituales, ven a Jesús. Entrega tu vida a Jesús. Si no eres creyente. Si eres creyente, porque también los creyentes nos enfermamos y también de eso también sufrimos, no somos librados de eso. Pero sí podemos encontrar esperanza y consuelo en el Señor. Y aun cuando el Señor puede hacer un milagro en nuestras vidas quitándonos eso, hay muchos testimonios y muchos milagros, pero no siempre tampoco va a ser así, y no porque no pueda hacerlo, sino porque en su voluntad Él obra con una voluntad perfecta, que a veces no la entendemos ni la comprendemos, pero que si nos acercamos a Él, claro que podemos comprenderla. Gracias al Señor por los hermanos cristianos evangélicos profesionales, en este caso en psicología y en psiquiatría, que también sirven no solamente al Señor, sino que sirven con sus profesiones, y en este caso médicas, también al mundo entero. Encuentro con Dios, un devocional en la radio. Para explicar un poco más de lo que ocurre en el cuerpo, diremos que se activan diversos sistemas de alerta como respuesta general inespecífica que se dan de forma automática por una actividad máxima en el sistema nervioso autónomo. Esto puede producir nerviosismo, temblor, inquietud, aceleración del corazón, falta de concentración, pupilas dilatadas, erizamiento del vello, así como modificaciones neuroendocrinas segregadas desde el hipotálamo. Es decir, ¿qué es el hipotálamo? ¿No? Si estamos mencionando es el centro de emociones del cerebro, ¿va? Y desde la hipófisis y las suprarrenales con liberación de catecolaminas, es decir, adrenalina y noradrenalina, y también de cortisol, ¿vale? También se da un aumento en sangre de glucosa y factores de coagulación y se deprime el sistema inmunitario, ¿vale? Esto es lo que ocurre en términos médicos, ¿vale? En nuestro cuerpo, ¿vale? Estamos leyendo el libro Psicología para la Vida Diaria de la doctora Esther Martínez. No soy médico, no soy psicólogo, pero sí soy pastor. Nos apoyamos los unos y los otros. Seguimos leyendo el libro acerca del estrés y acerca de la ansiedad en este apartado. En cuanto al sistema inmunitario, quiero apuntar, dice la doctora, apuntar ya aquí, aunque después ampliaremos estas ideas, que podemos contrarrestar en parte su depresión y subir las defensas con una alimentación equilibrada, en la que abunden los alimentos naturales. En realidad, las defensas van más allá del sistema inmunitario. Son un conjunto de factores que influyen directamente en nuestra salud, como los anticuerpos, las células inmunitarias, y en su formación intervienen hormonas,
También intervienen nutrientes de los alimentos, la flora intestinal, entre otros, para defender a nuestro organismo. Para eso intervienen. Y para defender a nuestro organismo también es importante cuidar los órganos que hacen de filtros, como el hígado y los riñones, ¿va? Pero de momento tenemos que destacar que el cortisol es una hormona esteroidea, es decir, un glucocorticoide, ¿sí?, producida por la glándula suprarrenal como respuesta al estrés. Cuando estamos excesivamente cargados por presiones y demandas, el hipotálamo, una pequeña zona del cerebro, pone en marcha un sistema de alarma. Esas señales hormonales y nerviosas impulsan a las glándulas suprarrenales a liberar la ya mencionada adrenalina y cortisol. ¿Vale? ¿Han escuchado el término la adrenalina? Algunos dicen, me gustan las emociones fuertes porque me suben la adrenalina y no sé qué. También se puede generar un efecto negativo, es decir, que vaya hacia abajo. Y aquí es donde estamos hablando tanto de lo uno como lo otro en el sentido del estrés y la ansiedad. Dice la doctora que el cortisol lo necesitamos para la vida, ya que contribuye a controlar el estrés, ¿vale? Y en pequeñas dosis tiene efectos muy positivos, pero cuidado con la pérdida de control, es decir, el abuso de estos medicamentos y que tengan el cortisol. Vale. Desde la parte positiva, pues ayudan al cuerpo a equilibrar la insulina para mantener equilibrados los niveles de azúcar en sangre, para obtener energía y para regular la presión arterial y las defensas del organismo. Vale. Nos detenemos aquí un poco para mirar al Creador, porque el que ha creado de este cuerpo que estamos hablando, que sufre y se afecta, y que por las enfermedades mentales también se afecta, la parte física de nuestro cuerpo, nuestros órganos, pero el cuerpo humano, lo entrecomillo, es una máquina perfecta cuando miramos al Creador. E incluso a pesar de que sufre por las enfermedades, tiene una parte natural de ello, que es lo que estudian los médicos y los científicos, que hace que se produzca una lucha y un intento por mantener el equilibrio de este cuerpo en todo el sistema integral de nuestro cuerpo. Nuestro cerebro lucha por mantener ese equilibrio, a la vez el cerebro, el corazón, y se armonizan junto con el sistema respiratorio, el sistema sanguíneo, el sistema digestivo, en fin. Por eso los consejos del cuidado en la parte alimentaria, el sueño, incluso el caminar, el distribuir nuestra actividad horaria, manejar e intentar controlar las emociones. Todo ocurre y sobre ello tenemos que estar preparados para no solamente combatir y luchar, sino para vivir, ¿no? Para gestionar, para diligenciar, para movernos, como se suele decir, ¿vale? Dice el libro que sin embargo, si se eleva continuamente debido al estrés, todo esto que estamos hablando, y se mantiene en niveles altos, se bajan las defensas, como hemos mencionado en párrafos anteriores. De esta forma aumenta la susceptibilidad a las infecciones producidas por hongos, bacterias o virus y disminuye la producción de enzimas necesarias para digerir la comida, lo cual reduce la absorción de minerales y nutrientes. El simple hecho de caer en un estado de depresión, incluso de encerrarnos, y al encerrarnos no tenemos la acción natural de salir a tomar el sol, incluso de solamente asomarnos a la ventana y los rayos solares que toquen y acaricien nuestro cuerpo. Esa carencia al encerrarnos produce una enfermedad secundaria en nuestro cuerpo y nos afecta. ¿Vale? Entonces todo está muy encadenado. Esta es la parte del consejo médico, luego la parte espiritual, las alabanzas, de salir adelante, no hundirnos. Se requiere mucha ayuda, no se hace solo, por supuesto. No solamente está la parte de ir al médico, que es bastante bueno, se debería hacer, de unos buenos médicos también, porque de todo hay. La parte espiritual, el Señor, la comunicación con el Señor. Pero para poder mantener esa comunicación con el Señor tienen que haber personas
de confianza, es decir, cristianos evangélicos que te ayuden a ello, como también se requiere mucho en este proceso del estrés y la ansiedad que nosotros tengamos buenas familias que se preocupen por sus familias, es decir, por los hijos, los hermanos, las madres, los padres, etcétera. Porque cuando quien está sufriendo una enfermedad mental, con estrés, con depresión, si no tiene toda esta serie de recursos, pues va muy débil y muy expuesto, digámoslo casi que a morir. Y sabemos que en cuestiones de estrés y de ansiedad se pueden llegar incluso a lo que se llaman los suicidios, porque aquí entra mucho la soledad, el encierro y caer en lo que se llama un túnel o un pozo, ¿no? La propuesta desde Encuentro con Dios, y aquí es donde vamos a escuchar esta alabanza: ven a la roca. Refúgiate en una roca firme y fuerte. Y esa roca es el Señor Jesucristo. Él es nuestra mejor respuesta. Adoramos al Señor por medio de esta canción, Roca Eterna. Es una canción de Marcos Witt. ¿Vale? Recuerden que estamos pasando por dar bien los créditos, los autores, el copyright, etcétera, etcétera, las fuentes. Aquí vienen nuestros hermanos de la iglesia. Son coordinadores de los jóvenes, nuestro hermano Jesús con su guitarra, su esposa acompañándole en la voz, a cantar este cántico, Roca Eterna, que también es un salmo. Roca Eterna, verdadero y fiel, ese es nuestro Señor Jesucristo. Y también en esa alabanza, en esa canción, es como una oración a Dios, porque eso es encuentro con Dios. Escuchamos en alabanza, Roca Eterna. Amén. Roca eterna, verdadero y fiel. Gracias, Señor. Gracias por tu obra en cada uno de nosotros. Gracias por tu amor. Gracias por entregar tu vida y por darnos esperanza, porque al entregar tu vida, Señor, nos demostraste que venciste la muerte, resucitaste. Nuestro Padre Celestial te levantó de entre los muertos. Por eso, aún en estas enfermedades, aún en estos problemas tan difíciles, si vamos a Jesús podemos encontrar esperanza y podemos encontrar respuesta. Seguimos hablando del cortisol. Decíamos que pues lo necesitamos para la vida, ya que contribuye a controlar el estrés y que en pequeñas dosis tienen resultados y efectos muy positivos, pero si se elevan sus dosis, si se eleva continuamente, si se hace un abuso de ello, puede generarse una parte negativa.
También al elevar esa dosis de cortisol puede tener efectos sobre la producción de serotonina y dopamina, ¿sí? Además, los niveles altos de cortisol alteran el sueño, estimulan el deseo de tomar azúcares, grasas y alimentos altos en calorías y deshidratan la piel, es decir, que se desencadena, todo está muy encadenado y aquí se desencadena una reacción muy negativa, ¿sí? En la parte, por ejemplo, cuando hay deshidratación de la piel, se tiende a producir el envejecimiento porque se arruga nuestra piel, es decir, hay arrugas prematuras, ¿vale? Y uno también, para tener un cuerpo sano, no estoy hablando de vanidad, que es diferente, ¿vale? Pero la piel necesita tener unas condiciones de no arrugamiento para que toda la parte tanto de alimentar y defender nuestro cuerpo funcione todo bien, ¿vale? También genera un estrés prolongado cuando abusamos del cortisol y nos producirá dolores musculares, ¿vale? Especialmente en la espalda. Entonces, todo tiene también sus contraindicaciones, ¿vale? Si esta respuesta del cuerpo al estrés es puntual, el cuerpo se recupera. Pero si se mantiene en el tiempo, se producen daños graves en la salud. Además de los síntomas mencionados al hablar de la adrenalina y el cortisol, hay otros síntomas del estrés que seguidamente apuntamos, que son 3. 1, los emocionales cognitivos, otro, los sociales y otro, los espirituales. Y me explico. Los emocionales cognitivos, por ejemplo, podemos encontrar allí cierta irritabilidad, enfado, impaciencia, pérdida de autoconfianza, preocupación, y en este aspecto coincide con la ansiedad, dificultades de atención y concentración, pérdida de memoria, imposibilidad de tomar decisiones y depresión por estrés, ¿vale? Está también otros síntomas como los sociales, es decir, necesidad de huir, que es un síntoma muy importante a tener en cuenta en situaciones de estrés grave, por lo que las relaciones sociales cansan y el placer que teníamos de estar con amigos desaparece. Las relaciones parecen una pérdida de tiempo, se producen ausencias de trabajo o reuniones, y esto se conoce como el síndrome de hartura de gente, e incluso nos hace caer en problemáticas como la impuntualidad, porque no quiero verme con cierto grupo, entonces retraso el asistir allá y donde debo de estar allá, porque pues si voy a un sitio de trabajo y me debo a una reunión o si, etcétera, cualquier cuestión de social, ¿no? Y en lo espiritual, es decir, las espirituales, cuando tenemos estrés no es que desconfiemos de Dios, sino que aparecen sentimientos de pérdida de propósito. ¿No? Por ejemplo, nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo con mi vida y para qué? Y entonces ahí viene el desgano, el no vivir, el no querer hacer nada. Y surgen dudas en cuanto a la bondad de Dios y se va minando todo esto. Dificultades para orar, para leer, incluso decaernos como sentirnos víctimas y pérdida de relaciones espirituales muy significativas, ¿vale? Entonces todo esto afecta. Pero vamos a proponer en la alabanza medicina y en este tipo de alabanza que nos haga salir de estos estados depresivos y estos estados de ansiedad. Nos produce el temor, ¿no? Entonces, ¿quién nos ayuda al temor? ¿De quién temeré? Si Dios está con nosotros, como leíamos en Romanos, ¿vale? Desde el versículo 28 hasta el versículo 38. Y esta es la alabanza que nos trae la cantante cristiana Yulisa. ¿De quién temeré? Escuchamos esta alabanza y yo creo que ya al terminarla nos despedimos, para el siguiente programa. Escuchamos la alabanza y volvemos para decirnos un caluroso, nos volvemos a encontrar en el encuentro con Dios. Escuchas mi clamor, eres mi canción, aunque haya oscuridad, tu luz brillará.
¿de quién temeré? El enemigo está debajo de mis pies, tú me protegerás aún en dificultad. ¿De quién temeré? Yo sé quién va delante, sé quién está detrás, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está, el que reina por siempre es mi amigo fiel, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. Mi fuerza y salvación vienen de ti, Señor, y tú me librarás. La victoria en ti está. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Yo sé quién va delante, sé quién está detrás, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está, el que reina por siempre es mi amigo fiel, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. Nada contra mí prosperará, el mundo en tus manos está. Me aferraré a tus promesas, eres fiel Dios, eres fiel Dios. Nada contra mí prosperará, el mundo en tus manos está. Me aferraré a tus promesas, eres fiel Dios, eres fiel Dios, eres fiel Dios. Yo sé quién va delante, sé quién está detrás, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está, el que reina por siempre es mi amigo fiel, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. Yo sé quién va delante, sé quién está detrás, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está, el que reina por siempre es mi amigo fiel, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. Encuentro con Dios. Escasos ya 2 minutos para podernos despedir con una oración. Invitarlos al siguiente programa. Recuérdalo, todos los martes, empezando el día, 0 horas, hasta la 1 de la mañana del día martes. Y escúchalo también en podcast. Estamos hablando del estrés y la ansiedad. Continuaremos con ello porque hay muchas cosas que podemos aprender, podemos ser enseñados. Pero quiero despedirme leyendo la palabra, porque la palabra también nos da mayormente respuesta y esperanza, porque recordamos que Dios es un Dios vivo que nos habla. Él nos escucha también y Él quiere que nosotros le escuchemos. Y leemos en la Biblia, en el libro de Filipenses, una carta que está en el Nuevo Testamento. Dice así la palabra del Señor, del apóstol Pablo. Dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Eso es el devocional, Encuentro con Dios, y un devocional en la radio,
Verso 7 dice que así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender, porque la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y luego dice, he aprendido a estar contento con todo lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario, dice Pablo. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Es un versículo de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la propuesta. Encuentro con Dios, un devocional en la radio. Hasta pronto, nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Que el Señor les bendiga, ricas bendiciones en el Señor. Radio Altajay, La Jungla Radio. Nos gusta estar cerca de ti.